En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Me pasó una cosa curiosa, Paola Berlín. A ver. Que es que, uno llega al fin de año siempre muy agotado, lo cual es súper curioso. O sea, así. Pero es súper curioso en el sentido de que llegas al fin de año como en verdad pudiste haber llegado a noviembre o a septiembre o a marzo, dependiendo de la importancia que uno le dé al cambio de ciclo, ¿no? Es verdad. Que igual seamos conscientes que yo creo que la gran mayoría le da una harta importancia. Y uno por esta cosa psicológica de que es el fin de año, a veces empieza a agotar más y también como que las cosas son un poquito más terribles. Pero además convengamos en que hay una cosa, digamos, aparte de la subjetividad del fin de ciclo, porque claro, el año podría terminar cuando uno quisiera, pero hay una cosa objetiva que es hay mucha festividad a fin de año, entonces eso nos impone en la agenda cosas objetivas, que los regalos, que organizar la cena, la cuestión, las vacaciones, hay harta cosa que hacer. Pero incluso cuando pasa, porque, y acá viene la parte curiosa, yo no hice mucho para Año Nuevo, a las 12:30 estaba durmiendo, y al día siguiente dormí prácticamente, el jueves lo utilicé prácticamente agotado en dormir. Por todo el año, po. Estaba realmente agotado, pero en los momentos en los que me levantaba me sentía culpable de no estar aprovechando el día. Así como es 1 de enero, la gente lo pasó bien ayer y yo no lo estoy pasando ni siquiera bien hoy día. Es como, ¿qué se hace? No, bueno, eso es algo que le puede pasar a alguien. De hecho, a muchos probablemente vivieron un diciembre difícil porque es una época difícil psicológicamente. Y queremos hablar de eso con Jade Ortiz Barrera, psicóloga y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Santo Tomás, quien está en Red Transformadora este día viernes. Jade, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a ambos, Matías, Paola. A veces, Jade, un poco en broma, un poco en serio, hemos dicho en estos micrófonos otros años, así como, ¿por qué no prohibimos diciembre? Así como, a pesar de lo lindo, ¿no? Porque que tiene, claro, tanta festividad importante, tanta reunión familiar, pero al mismo tiempo tanta exigencia, ¿no? En una vida que de por sí es exigente, como decía Matías, además ya con el cúmulo del año encima de los hombros, llega diciembre y uno dice, ay Dios, parece que este año me lo pierdo sin falta, ¿o no? Sí, lo que tú dices es cierto. Lo que pasa es que diciembre se llena de estresores. Se suman a los estresores cotidianos, ¿no es cierto?, que uno tiene, que uno sostiene. Y tú bien lo decías hace un rato atrás, las fiestas. Y eso tiene desde que aumenta la cantidad de tráfico, pensemos en eso, el desplazamiento. Sí, tal cual. Claro. En los casos de las personas que tienen hijos, ¿no es cierto?, en el colegio, los chicos salen además del colegio y son la ceremonia. Ahora se gradúan, Jade, todos los años tienen graduación estos cabros del demonio. Oye, es que cada vez son mayor cantidad de exigencias, como que todo quiere ser simbólico, pero todo también es un estresor. Entonces, cuando todo quiere ser simbólico, deja de ser simbólico también. Por ahí había un meme bien simpático que decía, por favor, déjenme tranquila en diciembre, háganlo antes, a puesto los colegios. Tal cual. Y se suma también a eso, pensemos, tú lo decías también, bueno, la compra clásica de regalos, los chilenos somos siempre como a última hora, los mall llenos, normalmente te piden cuentas de cierre en los trabajos, eso es muy típico, ¿no es cierto? Entonces también hay un aumento de solicitudes de fin de año en términos laborales, por rendimiento, cuentas, etcétera. Sumémosle además aquello que no todas las personas, sí, pero sí aquellas que pudieran haber estado cursando algún tipo de depresión o que están más solas, tienden a vivir también estas fechas con mucho más riesgo, con mucha más, podríamos decir, con más pensamientos negativos, con una sensación de no estar a tono con las festividades, con el color, con lo que pudiera estar pasando. Y eso sabemos además que genera, igual como en septiembre, pero especialmente también en estas épocas, genera aumento de ideación suicida e incluso aumenta el número de personas con suicidio consumado. Entonces, no es menor, ¿no es cierto?, qué es lo que nos pasa frente a estas festividades. Déjame dejar por de otro lado... Sí, dale. No, te decía que quería por un ratito dejar de lado a las personas que están cursando alguna depresión o que están con sintomatología depresiva y cómo les puede afectar a ellos, para quedarme ahora con el grupo mayoritario,
es decir, el resto, aquellos que afortunadamente estamos más o menos sanos, digamos, no estamos, más o menos, exacto, sí, que tenemos nuestras neurosis, pero que no estamos pasando por un periodo de depresión o propiamente por una depresión, y que sin embargo, Jade, podemos también sentir en ocasiones, creo, una falta de sintonía en lo que se espera o la percepción que tenemos de lo que se espera de, oye, hay que carretear, hay que pasarlo bien, hay que darlo todo, hay que o hay que reunirse con la familia, tiene que ser un momento pleno, versus la realidad. A veces las reuniones familiares no son momentos plenos, las familias tienen problemas, a veces no estoy de ánimo para carretear y tengo más ganas de salir a bailar el 6 de junio que el 31 de diciembre. ¿Cómo esa falta de sintonía o cómo poder manejar mejor esa expectativa como de que en realidad es una expectativa como del medio, pero que igual uno a veces la pone sobre los propios hombros, versus el escuchar las voces interiores que me dirán, oye, si quiero carretear o no quiero carretear, y para eso estamos en un país libre también, ¿no? Mira, lo que en general, yo te escucho y tú tienes ahí la pregunta y tienes la respuesta. En general, efectivamente, tiene que ver con aterrizar las expectativas. ¿Qué es lo que dice el medio? ¿Qué es lo que dicen las redes? Porque nos inundamos en el fondo de una gran cantidad de información, de cómo deben ser las cosas y también cómo me gustaría que fueran las cosas. Claro. ¿Sí? Entonces, la expectativa se va alimentando un poco de lo que externo, pero además me gustaría. Y ahí está entonces lo que es el choque de realidad, ¿no es cierto?, versus ideal. Y esta es mi realidad. Cuando las personas afrontan de manera adecuada la realidad, esto es lo que puedo, y te perdonas a ti mismo porque no puedes más, y te acuerdas de ti que eres ser humano, y que como ser humano puedes tener sueño, estás cansado, no tienes ganas, y que eso está bien, porque lo que pasa es que en una sociedad tan productiva como la de nosotros nos enseñan, creo que decían algunos de ustedes hace un rato atrás, me sentía como si estuviera perdiendo el tiempo, no estoy aprovechando el día, ¿no es cierto? Y resulta que el aprovechar el día es una cuestión conceptual. Y eso significa entonces, ¿qué es lo que yo estoy entendiendo por aprovechar el día? Estoy entendiendo entonces con hacer lo que todos dicen que se debe hacer, pasarlo bien. Y los seres humanos, cuando estamos cansados, efectivamente lo podemos pasar bien. O sea, es como recobrar el derecho también a sentirnos incómodos, cansados, no querer hacer, porque el sistema nervioso, y aquí está un punto importante, que es lo que nos dice la academia, nuestro sistema nervioso cuando tiene muchos estresores se agota. Y diciembre aumenta la cantidad de estresores y eso genera, por lo tanto, un agotamiento físico, mental, ¿no es cierto? Los afectos se movilizan desde muchos lugares y eso, por lo tanto, genera una tensión. Y si no estás en sintonía con la expectativa, te sientes peor. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Que es lo mismo que con lo que se nos viene ahora, ¿no es cierto? El verano, las vacaciones, lo que estoy esperando, voy a limpiar mi casa, voy a hacer esto, como que uno se pone muchas metas, ¿no? Sí. Esas metas, ¿no es cierto? Es como, ya, voy a dormir mejor, pero además me voy a poner, me acuesto a dormir y digo, pero yo debería estar haciendo esto en vez de estar durmiendo tanto, por ejemplo. Eso tiene que ver con tus presiones, eso tiene que ver con, sabemos, el concepto que tú le das a la productividad y cómo tú entiendes la productividad. Y uno de los problemas que tenemos en esta sociedad es que no se evalúa bien el ocio ni el descanso, siendo que biológicamente, y nuestro sistema nervioso lo dice, requerimos de ese descanso. Jade, ¿y qué tan difícil en ese sentido es salir de esta gran cantidad de estresores? Lo digo porque ya pasó diciembre y uno podrá decir, bueno, ya pasó diciembre, cambio de ciclo, pero eso es como lo mismo que pensar que porque cambió el año la vida cambia completamente, y la verdad es que la existencia sigue así y uno sigue siendo más o menos el mismo que el que era hace 48 horas atrás. ¿Qué tan difícil es sacudirse justamente del rezago, las presiones que terminaron generando diciembre para alguien que perfectamente le puede haber agudizado algo que ya estaba ahí? Mira, ahí hay como algunos ejercicios en general que son bien interesantes, pero uno de ellos, que nosotros recomendamos por lo menos en la clínica, es hazte una lista de los estresores que tuviste durante diciembre. Hazte un checklist, ¿sí? Con todos esos estresores. Y mira lo que es normal y lo que es propio de diciembre, y a cada uno ya los pasaste, como que cerrarlos mentalmente ahí, pero también visualmente, es decir, esto ya pasó.
Pero además entender que lo más probable es que en enero o cuando salgas de vacaciones, el cuerpo te va a cobrar. ¿Y eso qué significa entonces? Tu sistema nervioso tanto subió, tanto tiene que bajar para volver a regularse. Y ahí entonces la manera que nosotros decimos como también que te ayuda a desconectar es comenzar a cambiar un poco tu espacio de respiración. O sea, esto a nosotros nos hacen muchos memes por el tema de la respiración, pero es que es una cuestión fisiológica específica. La ansiedad, el cansancio, etcétera, tiene un sistema, nuestro sistema nervioso se activa con ciertas formas de respirar y se apaga, ¿no es cierto? Tranquiliza todo tu cuerpo, tu mente, cuando cambias ciertos sistemas de respiración. Entonces, cuando tú te haces también consciente del aquí y el ahora, no sé, un clásico ejercicio, y yo siempre lo digo, escucha los ruidos que están afuera, detente 10 segundos, 15 segundos, y lo que estás haciendo ahí, como estás poniendo atención a los ruidos, te estás desconectando y le permites a tu sistema nervioso es como reiniciar. Resetearse. Es como podríamos resetearse. Es igual que poner el auto en neutro, ¿no es cierto? Cuando uno lo pone en neutro, es un poco como eso. Y si tú haces varios de esos ejercicios, lo que estás permitiendo entonces es que tu cerebro comience a repensar. Y lo otro que tiene que ver es con, bueno, ¿y cuál es el sentido de vida? Esa es una buena manera de resetearse. ¿Qué sentido de vida tengo yo hoy día? ¿Qué es lo que yo quiero vivir? O sea, la invitación es a ser consciente. Ese es uno de los elementos. Y no estoy hablando de nada que no digan los psicólogos o que hemos visto en la clínica desde hace muchísimos años. La capacidad de poder detenerse también es entrenable. Pero en estos momentos, ¿cómo se detiene uno? Lo clásico, si corre, pregúntate a ti mismo, ¿esto vale la pena? ¿Qué me está trayendo? Hacer esto y adquirirlo como una buena práctica te ayuda a detenerte. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Y qué es lo que yo entiendo por felicidad? ¿Qué estoy entendiendo yo hoy día como bienestar? Dígame. Quiero volver a algo que tocaste tangencialmente, pero creo que es importante hacernos cargo. Tú dijiste que en esta época, al igual que en septiembre, aumenta el número de suicidios consumados. Antes de hacerte la siguiente pregunta, quiero solo recordar el asterisco 4141, que es la línea del Ministerio de Prevención del Suicidio, para alguien que nos escuche y que tenga ideaciones de ese tipo, pueda buscar ayuda. Dicho eso, hablábamos hace un ratito, Jade, de cómo enfrentarnos nosotros con nuestras propias presiones, ¿no? Esto de que si es que es obligatorio pasarlo bien, Paola, que no quiero salir, que si quiero salir, y por último darse el permiso. Pero quiero preguntarte por este otro número de personas, que quizás es menor en número, pero requiere que los miremos el doble, ¿no? Que son las personas que están cursando una depresión o que tienen sintomatología depresiva. ¿Cuál es el llamado que estamos a hacer, digamos, el rol que debemos jugar quienes los acompañamos, ¿no? Sus parejas, sus hijos, sus madres, sus padres, sus compañeros de trabajo, eventualmente, en términos de esta fiesta, porque quizás el impulso más bien intencionado es, ya, pues vamos, que se puede, vamos a celebrar, pero también cómo empatizar con esa falta de sintonía que hay en esa propia persona entre su estado interior y lo que le exige. ¿Qué es lo que es más adecuado de hacer para nosotros, digamos? ¿Dejarlo tranquilo, invitarlo o...? ¿Dónde está la línea, digamos, entre ponerse catete y algo que no ayuda o de frentón desayuda y tratar de infundirle ánimo a esa persona, por así decirlo? O sea, lo primero es no ser catete. Si la persona te dice, te acompaño, pero déjame hasta ahí está bien, ¿sí? Sí. Eso es importante. Segundo, no dejarlo solo. Aunque de repente quiera quedarse esa persona sola completamente, ¿no es cierto?, no es el momento para dejarlo solo, lo podemos acompañar, pero preguntarle, ¿qué necesitas tú hoy día? Yo creo que eso es uno de los elementos más importantes que nos olvidamos frente a las personas que pudieran estar transcurriendo como síntomas depresivos o depresión u otro tipo de, ¿no es cierto?, problema afectivo. Es preguntar, ¿qué necesitas tú hoy día? ¿Cómo te puedo yo acompañar hoy día? ¿Sí? Ahora, si esa persona está altamente decaída, no se recomienda dejarlo solo. Y lo otro que es re importante en esta fecha, sobre todo diciembre, enero, febrero, que son las vacaciones, es que no dejen el tratamiento. ¿Te refieres a los medicamentos o a la terapia o a ambos? Todo, absolutamente todo. Esta es la época en que en general las personas se sienten también a veces un poquito más felices
un poquito con más energía porque estuvieron con la familia, porque los apoyamos, se van de vacaciones, ¿sí? O me voy a la fiesta, quiero tomar, entonces hoy día a lo mejor compartir el cola de mono, la champaña, lo que sea, o el carrete, y dejo entonces el tratamiento. Lo interrumpo. Y las interrupciones son peores todavía. A nivel neuroquímico, ¿no es cierto? Estamos hablando en ese nivel, como a nivel, ¿no es cierto?, conductual y comportamental. Entonces, esa es una de las grandes campañas de esta época, es no dejes tu tratamiento, pase lo que pase. O sea, los medicamentos, ¿sí?, y la terapia no se van de vacaciones. Y bueno, los terapeutas sí, pero claramente la medicamentación no se puede ir de vacaciones. No, y los terapeutas, yo soy terapeuta, nos vamos de vacaciones, pero también dependiendo de la evaluación que uno hace con cada uno de sus pacientes. Desde ese punto de vista, por lo tanto, hay que evaluar. Lo que hacemos es evaluar la complejidad, la gravedad, el acompañamiento, y si nos vamos de vacaciones, lo seguimos chequeando. Eso de todas maneras. Ojo, si el terapeuta se va de vacaciones no significa que mi tratamiento se termina, y puede ser que yo necesite también que ese terapeuta me siga acompañando y lo tengo que conversar con el terapeuta. Algo que los pacientes a veces no saben que tienen el derecho a decir y a pedir también en términos de su tratamiento. Respecto de otras recomendaciones en general, y creo que tú también lo manifestaste y lo quiero volver a destacar, no es solamente no catetear, pero tiene que ser el equilibrio dependiendo de cada persona. Por lo tanto, a veces algunos sí necesitan, y uno conoce a su gente, empujarlos un poquitito. La desintonía es parte del proceso, y también tenemos que aprender, yo siempre lo digo, tenemos que aprender que a veces vamos a estar en desintonía con el medio ambiente, y que está bien. No tenemos por qué estar siempre en sintonía con los demás o con el ambiente festivo o con el ambiente que exista. Todos tenemos nuestros propios ritmos. Aprender a respetar esos ritmos es parte de la tarea de cómo no matarse, ¿no es cierto?, en el intento de salir adelante. Reconocer que estoy cansado, reconocer que no tengo ganas, reconocer que hoy día no voy a ir contigo, amiga, hoy día no quiero carretear. Y eso también implica, que es uno de los elementos que también se educa, es pon límites emocionales. El límite emocional, y la persona que te quiere no te va a exigir o va a aprender a respetarlo, como tú tienes que aprender a respetar la exigencia del otro. Ojo, porque como vienen las vacaciones es como salgamos, hagamos esto, como que todos carrete, y muchos de nosotros no vamos a querer a lo mejor hacer ese carrete, usted no va a querer salir a alguna parte, usted va a querer llegar hoy día a su casa, a descansar, apagar las luces, claro, a descansar, etcétera. Y si usted siente que está siendo poco productivo, pregúntese entonces qué está entendiendo por productividad, qué valor le está dando al cansancio y al ocio, y cuánto usted se deja llevar, en el fondo también, por los estereotipos que están tanto en las redes sociales o en el ambiente, etcétera. ¿Y qué es lo que a usted le haría bien? Un ejemplo muy cortito. Si a usted le gusta pintar y dibujar, siéntese entonces un ratito a pintar y dibujar, y eso también es ocio. Totalmente. Jade Ortiz Barrera, psicóloga y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Santo Tomás. Qué buena conversación, qué necesaria además después de un mes que siempre es agotador, y bueno, viene el verano que para algunos también puede ser un motivo de presión, cuando debería ser de ocio, de descanso, todo lo contrario. Por último, estar más felices con la luz extra que tenemos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Red Transformadora una vez más. Que esté muy bien, hasta la próxima. Gracias, Jade. Igual a ustedes. Que estén muy bien. Chao. Buen comienzo de año. Igualmente. Son las 7 de la tarde con 31 minutos. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país.